Buenos días, profe. Hola, Félix, por ahí andas, Félix. Bien, Qué bueno, me da gusto. gracias igualmente. Mm, Fue a partir de la pregunta 5, ¿verdad, maestro? Sí, terminamos hasta las 5 más. Ok. Vamos con la pregunta 6. Vamos con la pregunta 6, sí. A ver, dice aquí, todos listos, niños, a ver, díganme sus nombres, aunque sea para escucharlos. Por ahí anda Félix, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esto lo tenemos lo anotamos, ¿no? Hicimos un apunte. Sí, no tienen que anotarlo, si lo están viendo en la pantalla es suficiente, porque estas preguntas recuerden que ya están en las actividades que tienen ustedes, en las que me han entregado resueltas. O sea, ya estas preguntas están ahí, pero en cuanto terminemos estas, vienen preguntas nuevas para Reactivo con mi PEMS. Así que no tienen que anotar, pueden leer ahí y ahí vamos contestando. Quien quiera tomar nota, por supuesto que puede hacerlo. Bueno, miren, vamos a iniciar. Es muy importante que pongamos atención, porque recuerden, no solamente este trabajo consiste en que tengamos la respuesta correcta, sino que aparte de tener la respuesta correcta, pues recordaremos en qué tema se inserta la pregunta, el reactivo, para retomarlo, para reafirmarlo. Y quiero que vayan poniendo mucha atención en esto porque ya nos aproximamos a los reactivos de ecuaciones químicas, que son un poquito más complejos, pero necesitamos de estos conocimientos. Bueno, vamos con la pregunta 6. Félix, ¿puedes leer la pregunta 6, por favor? Yo la estoy viendo, ¿puedes leerla, por favor? Ayúdame. Hola, ¿sí me escuchan? ¿O la leo yo? Díganme. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí se le escucha, maestro. Ok, bueno, la voy a leer yo porque si no, el tiempo nos va a comer, jóvenes. A ver, veamos, dice la pregunta 6. Para separar limadura de fierro mezclada con agua, se emplea y vienen aquí varias palabras. Dice, inciso A, cristalización. Inciso B, sublimación. Inciso C, fusión. Inciso D, decantación. Inciso E, congelación. Bueno, para este tema, ¿quién de ustedes me contesta y me dice en qué tema se inserta este reactivo? Esta pregunta, ¿a qué tema pertenece? ¿Quién me puede decir? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Si me va a contestar alguien, yo tomo su nombre y son participaciones para que toma en cuenta para su evaluación de este tercer periodo. ¿En qué tema se inserta este reactivo, esta pregunta? ¿Quién me puede decir? En los cambios de la materia. En el Cambios. segundo trimestre, ¿no? ¿Quién contestó primero? Acuérdense, díganme su apellido y el grupo y yo lo tomo en Pérez cuenta. Jiménez Joseph Andrés del tercero F. Joseph Andrés, bueno, yo le digo a la maestra Betty que estás participando, para que lo tome en cuenta. ¿Cuál es tu apellido? Me dijiste, es que tercero F no es un grupo que yo tenga, pero con mucho gusto le paso Pérez el nombre. Jiménez. ¿Pérez Jiménez? Sí. Ok. En los cambios de la materia me dijiste. Y después participó, creo que Félix.
Sí, profe. ¿En qué tema se inserta, Félix? ¿Cómo separar líquidos y fierros? Bueno, por ahí va, Líquidos y no Félix. líquidos. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, avancemos, miren. Este reactivo se encuentra inserto en el tema de separación de los componentes de las mezclas. Lo que coloquialmente conocemos como separación de mezclas. Ese es el tema, separación de mezclas. Entonces yo quiero que recuerden aquí que para separar el componente de una mezcla, ¿sí?, lo que se debe tomar en cuenta son las características de los componentes. ¿Qué características? Bueno, pues dice aquí que la limadura de fierro, ¿sí?, se encuentra mezclada con agua. A ver, piensen ustedes en muchos trocitos de fierro dentro de un vaso de agua. ¿Por qué les estoy diciendo que hagan esto? Tenemos que tomar en cuenta las características de esa mezcla de los componentes. Es agua y dentro de ella se encuentra limadura de fierro. Entonces, tomando en cuenta eso, nos iríamos a los métodos de separación de mezclas y escogeríamos el adecuado. Voy a hablarles de cada uno de estos métodos que aparecen aquí en los incisos, para no abarcar todos, pero les recuerdo algunos nombres: sublimación, decantación, evaporación, magnetismo, cromatografía, centrifugación, más los que vienen aquí. Bueno, esos son los métodos. Profesor, yo le puedo Sí. decir uno. A ver, ¿me quieres decir La uno sublimación es escúchame. ¿Me quieres decir uno para aplicarlo a este reactivo? Sí, Ok, a ver, ¿cuál sería? yo digo que es la sublimación, porque la sublimación es separar el sólido, bueno, el líquido del sólido, digo, separar no sé, el sólido digo, líquido del sólido. A ver, muy bien. A ver, ya tomé en cuenta que me estás diciendo que utilizarías la sublimación. Profesor, Sí, ¿quién me habla? ¿Otra vez Pérez Jiménez? disculpe. Sí. Bueno, yo diría que sublimación no es, porque sublimación es separar bueno, convertir un componente sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Y ahí está hablando de agua y fierro. Correcto. Entonces yo diría que es la decantación, o si no el magnetismo, o no sé cómo dijo. Yo diría, pero como no se encuentra al magnetismo, yo diría que es decantación, profesor. Exacto, es una discusión perfecta y muy aceptable. Para que yo aplique un método, para escoger ese método, si ya lo tengo yo visualizado, tengo que saber en qué consiste. Y bueno, quien no acierte, como en este caso ahorita que me decía Félix, que sería la sublimación, recuerden una cosa, ¿eh? Recuerden una cosa. Lo más importante es que participen y que estén involucrados en el tema. Así que vamos muy bien. A ver, discúlpenme, estoy oyendo música, no puedo concentrarme. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono y la música? Sí, parece que ya. Traten de eliminar la música por ahí, quien tenga música. Bueno, continuamos. Efectivamente, como decía su compañero, a ver, para no decir Pérez Jiménez, ¿cuál es tu nombre? Joseph, profesor. Joseph, lo que decías es muy cierto. ¿Qué es la sublimación? La sublimación, sí, es el paso de una sustancia del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar jamás por el estado líquido. Estas sustancias que subliman jamás son líquidas.
siempre pasan del estado sólido al estado gaseoso y viceversa, pero la sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, aquí no nos está diciendo que tengamos una sustancia con esas características. A ver, una sustancia que pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, es decir, una sustancia que sublima, sería, por ejemplo, ¿sí?, una pastilla desodorante para el baño, de esas pastillitas que se compran y se cuelgan ahí en el baño para que huela bonito el baño. Si ustedes cuelgan una pastilla de estas desodorantes para el baño, la cuelgan ahí en la pared del baño, ustedes pueden observar la pastilla y percibir en su nariz que huele muy bonito el baño. Pero al paso de los días, ustedes observan que la pastilla se va haciendo pequeña, 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 hasta que desaparece, entre comillas, desaparece. No es que esa pastilla haya desaparecido, sino que pasó al estado gaseoso. Por eso percibimos el olor. Esa pastilla que era sólida y pasa al estado gaseoso, decimos que sublimó, ¿sí? Hubo una sublimación. Muy bien, hay sustancias que subliman. Pero bueno, nosotros tenemos limadura de hierro en agua. Y el hierro, un metal, el fierro, un metal. Imaginen ustedes que con el paso del tiempo, con el calor, porque se aplica calor, el hierro sublimara, el fierro sublimara, y que tuvieran ustedes la puerta de su casa que da a la calle de fierro, y con el calor del sol, ese fierro sólido sublima y pasa al estado gaseoso, pues adiós puerta y se les mete cualquiera. Bueno, muy bien, esa es la sublimación. Dice aquí que escojamos entre inciso A, cristalización, inciso B, sublimación, inciso C, fusión, inciso D, decantación, e inciso E, congelación. ¿Qué incisos podemos descartar de inmediato? A ver, entonces, fíjense ustedes, cuando enfrenten su examen Comipems, que ya está cerca, también tienen que aprender a descartar lo que definitivamente, ¿sí?, no contesta una pregunta. ¿Qué incisos podríamos descartar aquí, pero de inmediato? ¿Quién me dice? Yo, profesor. A ver, ¿cuál sería el primero que Bueno, descartaría? yo, no sé qué es decantación, Descartar. Ah, no sabes qué es decantación. pero sé que es todo lo demás, y todo lo demás son cambios de materia y ninguno se para. Entonces, por eso descarto la A, la B, la C y la E, y aunque no sepa qué es decantación, me quedo con esa porque las demás las descarté porque son formas de cambiar la materia. Exactamente, Joseph. Nos estás dando a todos una muy buena cátedra de tus conocimientos. La cristalización, ¿sí?, se lleva a cabo con una sustancia sólida disuelta en agua. Entonces, pues el fierro no se disuelve en agua, hay que descartarla. La sublimación, ya dijimos que es. La fusión consiste, si estás de acuerdo conmigo, en pasar una sustancia sólida al estado líquido, aplicándole calor. Es decir, fundir, ¿verdad? La fusión. Un ejemplo de fusión, tenemos una vela sin prender. Esa vela se encuentra en estado sólido. Encendemos la mecha y con el calor de la flama, la vela se derrite. Coloquialmente decimos que se derrite, es decir, se está haciendo líquida. Pero lo correcto es decir que la vela se funde. Está ocurriendo una fusión. Entonces, pues no es el caso aquí en ninguno de los dos. Y me brinco decantación porque estás en lo correcto. Y nos vamos a la congelación. Si tengo hierro, si tengo fierro mezclado con agua y lo congelo, pues simplemente el fierro va a quedar atrapado ahí en el hielo.
Entonces es una excelente explicación la que nos has dado. Todas se tienen que descartar. Y algo muy importante que tú dijiste, no sé qué es la decantación, pero de lo que estoy seguro es que ninguna de las otras 4 es. ¿Y por qué estoy seguro? Porque sabes qué es cada una. Entonces, ¿qué es la decantación? Bueno, la decantación es hacer de ladito un recipiente, con cuidado hacerlo de ladito, para quitar un líquido. Y el fierro, que es pesado, está en el fondo del vaso. Entonces, decantar es hacer de lado, ladear algo. Eso en una decantación sencilla. Eso ocurre en una decantación sencilla. Ahorita explico por qué les digo esto. Bueno, entonces usaríamos una decantación. Hacer de ladito el vaso, que salga el agua, y el hierro, la limadura de hierro va quedando en el fondo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? La respuesta correcta es decantación. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hay alguien que no? Bueno, parece que no. Muy bien, Joseph. Muy bien, muy bien. Ahora, les decía que esta sería una decantación muy sencilla. Bueno, ahora supongan, ya con esto termino este reactivo, ¿eh? Supongan ustedes que en un vaso tienen agua y aceite. ¿Dónde queda el agua? ¿Arriba o abajo? Porque ya ustedes saben que no se mezclan. ¿Arriba? ¿El agua queda arriba? ¿Seguros? Es bien importante, ¿eh? Su compañero dice que arriba, que el agua queda arriba. Creo que queda en medio, ¿no? Pero es que son 2 sustancias nada más. Ah, bueno, Agua, sí. agua y aceite. Sí. ¿Dónde queda? Dice su compañero que arriba. ¿Alguna otra opinión? Queda abajo. El Abajo. agua, muy bien. El agua tiene una densidad mayor que el aceite. En pocas palabras, el agua, digamos que es más pesada, es más densa. Entonces el agua queda abajo y el aceite arriba. Y los tienen en un vaso. Y quiero que los separen. Pues fíjense que en este caso también se aplica la decantación. Hay que ladear el vaso con mucho cuidado, pero casi se debería tener un pulso con un 1000% de firmeza. Aunque lo hagamos con mucho cuidado, vamos vaciando el aceite, pero pues con una ligera vibración se nos va a ir un poquito de agua. Entonces la decantación no va a ser muy eficiente. ¿Qué se hace en estos casos? Existen en los laboratorios un instrumento que se llama embudo de decantación. Entonces, estas 2 sustancias se vacían en el embudo de decantación. Y repito, el agua queda abajo y el aceite arriba. Pero este embudo tiene una particularidad. En la salida tiene una llave, como la llave del agua de sus tarjas. En la salida tiene una llave. Y esa llave se abre, pero no se abre totalmente, se abre un poquito y las sustancias empiezan a gotear. Entonces sale gota a gota del aceite y como el embudo es de vidrio, nosotros podemos observar cuando sale la última gota de aceite. Cuando salga la última gota de aceite, cerramos la llave y dentro del embudo queda el agua y el aceite ustedes lo reciben en otro recipiente. Esa es una decantación más elaborada y a ese embudo en especial se le llama embudo de decantación. Pero una decantación es hacer de lado un recipiente
para separar la sustancia que se encuentra arriba. Eso sería lo más sencillo. ¿Alguna duda de este reactivo? Muy bien. Bueno, vamos al reactivo número 7. Aquí ya tengo las participaciones de Félix y de Joseph. La de Félix la tomo yo en mi lista y la de Joseph se la paso yo a la maestra Betty. Muy bien. Número 7. ¿Qué nombres reciben los... No se escucha, maestro. Creo que tuvo problemas con su... Se echa lo demás. Su compañerita, ¿quién fue la compañerita que participó? Me dices tu nombre, por favor, y el grupo. Claudia, y soy del grupo tercero B. ¿Del tercero D de dedo B, o B de bueno? B de bueno. Ah, muy bien, Claudia, muy bien, Claudia. ¿Cómo te apellidas, Claudia? Méndez Domínguez. Ah, ok, ya te tengo. Bueno, Les aclaré, ofrezco una disculpa. Tuve un pues corte de luz, efectivamente, pero ya está aquí la pantalla, maestro. Disculpen, por favor. sí, maestra Vicky, imaginamos que había problemas por ahí. Sí, hubo un corte de luz. Ya estamos conectados Sí, nuevamente. Perdón. sí, gracias. Bueno, compañeritos, a ver, miren. Fíjense ustedes bien. Entonces, tenemos primero los compuestos. Luego enseguida tenemos los elementos, pero ya dijimos que elementos son los que se encuentran en la tabla periódica. ¿Y cuáles son los componentes de un elemento? Pues díganme ustedes. Creo que ya saldría de la lógica de escoger ese inciso como respuesta. Luego, combinaciones. Bueno, pues los compuestos son una combinación y las mezclas también. Así que las soluciones también son una combinación. Entonces también la podemos desechar. Y luego tenemos las soluciones. Las soluciones sabemos otra vez que son mezclas donde un sólido está disuelto en un líquido. Esas son las soluciones. Si un sólido está disuelto en un líquido, ya no lo vemos, ¿no? Se disuelve en el líquido y pierde sus propiedades originales. ¿Sí? De alguna manera se integra al líquido, pero ya no lo podemos observar como lo veíamos originalmente. Bueno, efectivamente, la respuesta correcta son las mezclas. Pero es importante que hablemos también, que hablemos de los compuestos. Porque aquí Joseph tiene mucha razón. Dice, pues yo estoy entre mezclas y compuestos. Bueno, a ver, hablemos de una mezcla. En una mezcla vamos a tener varios componentes, pero en un compuesto también tenemos varios componentes. A ver, hablemos primero de los componentes de una mezcla que voy a inventar. Una ensalada. Pero esta ensalada la vamos a formar de la siguiente manera. Lechuguita picada, vamos a poner lechuga, vamos a poner trocitos de fresa, trocitos de mango, ¿sí? Y pasitas. Y mezclamos muy bien, movemos muy bien con una cuchara, movemos bien, hasta que todos estos componentes, hago énfasis en la palabra componentes, hasta que todos estos componentes, ¿sí?, se distribuyan más o menos homogéneamente. Ahora pregunto,
Al mover con la cuchara todos estos componentes, las pasitas siguen siendo pasitas, los trocitos de fresa siguen siendo trocitos de fresa, los trocitos de mango siguen siendo trocitos de mango, los trocitos de lechuga siguen siendo trocitos de lechuga. Estoy preguntando, ¿sí o no? Sí. Ok. Si me contestan sí, ¿qué quiere decir? Que son mezclas. Que todos estos componentes conservaron sus propiedades originales. El mango siguió siendo mango, tan sigue siendo mango que puedo agarrar el trocito por separado y comérmelo. La fresa sigue siendo fresa, la puedo tomar por separado y comerla. Es más, puedo separar todos los componentes y desaparecer esa mezcla, porque los componentes conservaron sus propiedades originales. Entonces, eso es una mezcla. Pero, ¿qué pasa con los compuestos? A ver, pensemos en un compuesto de 2 componentes nada más. No vamos a ponerle muchos componentes. El compuesto más conocido, ultra conocido para nosotros, el agua. ¿Quién de ustedes recuerda la fórmula del agua? Se las enseñaron desde la primaria. H2O. H2O. H2 me está diciendo que son 2 átomos de hidrógeno. Y la O, que es un átomo de oxígeno. H2O. H es hidrógeno y de ese tenemos 2 átomos. Y O es oxígeno y tenemos un átomo. Muy bien. Ahora hablemos de cada uno de estos componentes, del hidrógeno y del oxígeno por separado. El hidrógeno, en forma natural, es un gas. El hidrógeno es un gas, pero además de ser un gas, es un gas sumamente explosivo, peligrosísimo. Cuando estalla un tanque con hidrógeno, desaparece el lugar donde se encuentre, ¿eh? Desaparece todo. Entonces, el hidrógeno es un gas y sumamente explosivo. El oxígeno es un gas y no es explosivo, pero sí ayuda a la combustión, es decir, ayuda a que una sustancia se queme. Pero bueno, el hidrógeno es gas en estado natural y el oxígeno en estado natural también es un gas. Uno es explosivo y el otro no. Bien, pero cuando se juntan 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tenemos que el agua en estado líquido. Tenemos agua en estado líquido y el agua no es explosiva y tampoco es gaseosa, a excepción de que le apliquen calor, ¿sí?, y la evaporen. Pero aún evaporándola, se evapora como agua, no se evapora ni como hidrógeno ni como oxígeno, porque si se evaporara como hidrógeno, pues los vapores de agua con un chispazo se prenden y tendríamos un accidente muy grave. Entonces, el hidrógeno es gas, el oxígeno es gas, forman un compuesto y pasan al estado líquido los dos, siempre y cuando vayan juntitos de la mano. Diferencia entre una mezcla y un compuesto. En las mezclas, con esto termino, por favor, no quiero enredarlos mucho. A ver, en las mezclas, los componentes que se unen conservan sus propiedades originales. En los compuestos, los componentes que se unen pierden sus propiedades originales. ¿Dudas? No, profesor. Muy bien, tienen que saber diferenciar, y para diferenciar, algo bien importante que dijo Joseph cuando hablamos en el primer reactivo,
debemos tener conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento aquí? El conocimiento que debemos tener es las características de una mezcla y las características de un compuesto. Y ya vimos cuáles son. En el compuesto se pierden las propiedades originales y en la mezcla, perdón, en el compuesto se pierden las propiedades originales y en la mezcla no se pierden las propiedades originales de los componentes. Si no hay dudas, continuamos. ¿Ninguna duda? No, profesor. No, profe. Avancemos. Vamos al ejercicio número 8. Bien. Dice el número 8. Las sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples por métodos químicos se llaman, dice aquí, inciso A, elementos. Inciso B, mezclas homogéneas. Inciso C, compuestos químicos. Inciso D, otra vez se repite ahí mezclas homogéneas. Debería ser heterogéneas, ya que hay un errorcillo, pero no tiene gran importancia. Y luego dice abajo, inciso E, aleaciones. A ver, ¿qué me pueden comentar acerca de esto? Claudia, Joseph, Félix, creo que nada más tenemos 3 personas, pero ¿qué me pueden comentar? Vean la pregunta, reléanla, por favor. Vean cada inciso y aplíquenle la pregunta. Profesor, creo que tengo la respuesta correcta. ¿Cuál sería? Bueno, yo en algún momento escuché que los elementos son sustancias que no se pueden descomponer por métodos químicos. Entonces, mi respuesta creo que sería la respuesta A. La respuesta A. Muy bien, ya tenemos una opinión. Tenemos la opinión aquí de su compañero Joseph. ¿Alguna otra? Yo digo que es el inciso E. Inciso E, las aleaciones. Muy bien. Bueno, ya tenemos una segunda opinión. ¿Alguna otra? Yo opino igual que es la... Claudia dice que es la A. ¿Quién más me dijo que es la A en este momento? Aparte de Claudia. Yo, Omar Mendoza. Omar Mendoza. ¿De qué grupo, Omarcito? Tercero B. También del B, Omar. Bueno, pues miren. Los métodos que vimos hace un momento en la pregunta 6 eran métodos para separar mezclas, métodos físicos. Aquí hablan de... Profesor, Sí, adelante. pero Dime. creo que también los compuestos se pueden separar. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Creo que también pueden ser los compuestos, pero los compuestos dejan de ser ellos. Por ejemplo, el agua, como usted está dando el ejemplo, que si los separamos, pueden dejar de ser agua. Pero entonces ya me confundí. Estoy ahora entre elementos y compuestos. Bueno. Pero pasa lo siguiente. Los componentes de un compuesto sí los puedes separar. Pero para separar a los componentes de un compuesto, ¿sí?, tienes que aplicar métodos químicos. Forzosamente. Tienes que aplicar un método químico. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tienes agua
Y estás de acuerdo en que el agua es un compuesto. El agua es un compuesto formado por hidrógeno y por oxígeno. Pregunto, ¿le podrías aplicar la decantación, para separarlos? Decantación, sublimación, evaporación, ¿algún método de estos para separarlos? Para separarlos, ¿no? No, estos métodos no funcionarían. Entonces es compuestos. Y si le aplicas un método químico, ¿podrás separar el hidrógeno y el oxígeno? ¿Tampoco? ¿Podrías separarlo? ¿Tampoco? Por métodos los métodos químicos son los únicos que sirven para separar los componentes de un compuesto. Son los únicos. Los componentes de un compuesto no los puedes separar por métodos físicos, tienes que aplicarle un método químico. Si tú quieres separar el azufre de, por ejemplo, el ácido sulfúrico, tienes que aplicar un método químico. Los compuestos solamente pueden ser separados por métodos químicos y las mezclas por métodos físicos. Aquí en esta discusión acabamos de llegar a otra conclusión muy importante. Las mezclas son las únicas que se pueden separar por métodos físicos. ¿Cuáles son los métodos físicos? Los que vimos al inicio. Evaporación, decantación, sublimación, fusión, cromatografía, filtración, todos esos son métodos físicos. Los métodos físicos se aplican a las mezclas. Los métodos químicos se aplican a los compuestos. Quiero que esa parte quede bien clara. Pero ahora, en el caso que nos está ocupando en este momento, dice que aquí estamos hablando de sustancias que dice que no las puedes separar por métodos químicos, ni por métodos químicos. ¿Cuáles serían? Los elementos. Los elementos. ¿Por qué los elementos? Pues un elemento es lo más simple que hay que conserva las propiedades de una sustancia. De hecho, ahí no hay varios componentes. Lo elemental, un elemento. ¿Sí? Un elemento no se pueden separar sus componentes por métodos químicos. Entonces, los compuestos sí se pueden separar por métodos químicos. Las mezclas hasta por métodos físicos. ¿Sí? Y quiero comentar, por último, el inciso del que habló Félix. No crean que me olvido de lo que me van diciendo. Entonces, bueno, primero, queda claro que aquí la respuesta correcta son los elementos. No hay duda ahí, ¿verdad? ¿Hay duda o no hay duda? No hay duda, profesor. Muy bien. No, profesor. Ahora, quiero hablar del inciso que escogió Félix. Félix escogió el inciso E, donde dice aleaciones. Bueno, primero tendríamos que saber qué es una aleación. Como les repito, cuando escoges un inciso es porque sabes qué es, en qué consiste. ¿Quién me dice qué es una aleación? Yo, profesor. ¿Qué es una aleación? Adelante, por favor. Según por lo que tengo entendido, o sé, es una aleación es un metal compuesto con otra sustancia. Como por ejemplo el cobre, creo que es una aleación, y el acero o el bronce. Muy bien, a ver, aclaremos entonces. ¿Tienes la idea? ¿Tienes la idea? Nada más vamos a hacer precisiones. Una aleación es la mezcla de dos o más metales. Ahora, ¿cómo puedo mezclar dos metales?
¿Los puedo mezclar cuando se encuentran en estado sólido? No, por fusión. Exactamente. Los metales que ustedes quieran mezclar, primero los tienen que fundir, es decir, llevar a cabo una fusión. Les aplican calor y los funden. Cuando fundes un metal, quiero decir que lo estás pasando al estado líquido. Cuando los dos metales se encuentran en estado líquido por acción del calor, los mezclas, después se dejan enfriar y vuelve a su estado sólido, pero el nuevo metal se llama aleación. ¿Qué es una aleación? La mezcla o combinación de dos o más metales. Ahora, un ejemplo de aleación, el bronce que mencionaste hace un momento. Bueno, ¿y el bronce qué metales tiene? El bronce está formado por cobre, ¿sí? Y estaño. Son dos metales, se funden y ya tienes una aleación. Hay varios tipos de aleaciones, por ejemplo, el bronce, el latón, ¿sí? Y hay una muy en particular que quiero que no se les olvide. Si dentro de los metales que ustedes combinan para formar una aleación, si uno de los metales que combinan es el mercurio, esa aleación recibe un nombre en especial. Se le llama amalgama. Las amalgamas son aleaciones que forzosamente contienen mercurio. Entonces, es muy, muy, muy importante que no olviden eso. Recapitulando entonces, para terminar. Una aleación es la combinación de dos o más metales, ¿sí? Por fusión. Y ya una vez que se encuentran combinados, la aleación recibe un nombre específico. El bronce, latón, amalgamas. Y les voy a comentar de una aleación. Les estoy comentando esto, pero no crean que me salgo del tema de química, ¿eh? Esto se encuentra en los libros de secundaria, lo pueden encontrar ahí, y en libros de estudio superior. Hay una aleación muy importante que fue creada en el Instituto Politécnico Nacional. Y esa aleación se utiliza para fabricar algunas partes externas de las naves espaciales, porque tiene una característica muy especial. Es muy resistente, ¿sí? Y ligera. ¿Qué es lo que resiste principalmente? Resiste el ingreso de las naves espaciales a través de la atmósfera terrestre y no se queman. Entonces, especialmente para atravesar la atmósfera. Bueno, esta aleación que fue creada en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional, se llama Sinalco. Pero en el nombre nos damos cuenta de los metales que contiene. Sinalco. ¿Qué contiene? Zinc, aluminio y cobre. De ahí que se llame Sinalco. Pues bien, las aleaciones son eso. Y la respuesta correcta para este inciso es el inciso A, elementos. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo entonces? Vamos a la pregunta 9. Si hay comentarios, díganme, ¿eh? Yo tengo aquí anotando a todos los que están participando. Tengo a Omar, tengo a Claudia, a Félix, a Joseph. Vamos a la pregunta 9. Si no hay ningún comentario. Bien. Pregunta 9. Dice, los electrones
son partículas subatómicas. Inciso A, pesadas y localizadas en el núcleo. Inciso B, ligeras y sin carga eléctrica. Inciso C, pesadas y localizadas alrededor del núcleo. Inciso D, ligeras y localizadas alrededor del núcleo. Inciso E, neutras y localizadas en el núcleo. Aquí ya no debe haber fallas, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es el inciso D, ligeras y localizadas alrededor del núcleo. Inciso D, ligeras y localizadas alrededor del núcleo, dice Félix. ¿Alguna otra opinión? ¿Todos están de acuerdo? Si todos están de acuerdo, continúo. Yo estoy de acuerdo con Félix. Ok. ¿Estás de acuerdo entonces con él? ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, muy bien. Entonces, miren, ustedes saben que una característica de los átomos, en la tabla periódica, hablando de la tabla periódica, una de sus propiedades es la masa atómica. ¿Dónde se concentra la masa? ¿Cómo se obtiene la masa atómica? ¿Quién me dice? Sumando a los electrones y los protones. A ver, vamos a discutir esto. Es bien importante. Ahí hay una equivocación en lo que me estás diciendo. Reflexionemos un poquito más. ¿Quién me contestó? ¿Joseph? Sí. Joseph, me dijiste que sumando qué y qué. Electrones y neutrones. Electrones y neutrones. Bueno, Protones y neutrones. protones y neutrones. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí. Ahora sí estamos de acuerdo. Porque entonces yo ya te iba a decir lo siguiente. Oye, dices que sumando protones y electrones, pero si me estás diciendo que la respuesta correcta es el inciso D, y en el inciso D dice que los electrones son bien ligeros, entonces, pues, ¿qué masa me van a dar si son bien ligeros? A la hora que yo los sume, si son tan ligeros, pues no van a influir en la masa. Son reflexiones las que estamos haciendo, Fíjense bien. Entonces, la masa atómica, ¿sí?, se obtiene sumando protones y neutrones. Y si sumamos protones y neutrones y obtenemos la masa de un átomo, quiere decir que los únicos pesados son los protones y los neutrones, y que los electrones son ligeros. Entonces, de ahí que dice, pesadas y localizadas en el núcleo. A estas alturas, nadie puede creer en el inciso A si me dice que los electrones están en el núcleo. No, de ninguna manera. Inciso B dice que los electrones son ligeros y que no tienen carga eléctrica. Igual, aquí nosotros sabemos que los electrones sí tienen carga eléctrica. ¿De qué tipo, Claudia? ¿Qué carga eléctrica tienen los electrones, Claudia? Negativa. Negativa, claro que sí. ¿Y los protones, qué tipo de carga tienen, Omar? Los protones tienen carga positiva. Y recuerden lo que les dije un día. La palabra protón empieza con P. Y la palabra positivo empieza con P. Positivo con P y protón con P.
Por lo tanto, los protones son positivos, así se pueden guiar. Y el neutrón, por ser neutro, no es ni positivo ni negativo. Comentarios. Y luego vean los demás incisos. Dice que los electrones son neutros y localizados en el núcleo. No, pues no, aquí no. Entonces, los electrones son ligeros y localizados alrededor del núcleo. Muy bien. Vamos a la número 10 para terminar nuestra sesión del día de hoy. La sesión debe durar 60 minutos. Si hay alguna aclaración o duda, con mucho gusto. Vamos a la número 10. ¿No hay aclaraciones, dudas o preguntas? Bueno, todo está bien. Si no contestan, todo está bien. A ver, vamos a la número 10. Dice, relaciona las siguientes partículas subatómicas con su carga y masa correspondiente. Ah, bueno. Miren, vamos a relacionarlas, pero quiero que hagamos un ejercicio en la tablita que aparece ahí. Es el inciso D. A ver, Concuerdo con mi compañero. vamos a comentarlo. Vamos a comentar. Dice, menciono la partícula y vamos leyendo cada inciso. Dice, electrón. El electrón ¿tiene carga negativa? Estoy preguntando. Sí. Sí. Ok, entonces, en esa tablita, ya después nos vamos a los incisos, no hay problema. A ver, yo pondría una rayita del electrón hacia el inciso A, porque sí, el electrón tiene carga negativa. ¿El electrón tiene carga positiva? No, pues ya dijimos que tiene carga negativa. ¿Se encuentra en el núcleo? Sí. ¿El electrón se encuentra en el núcleo? Estamos Se con el encuentra electrón. alrededor. Exactamente. Estamos nada más con el electrón en este momento y relacionando con los incisos de la derecha. A ver, otra vez. Electrón tiene carga negativa. Rayita hacia la letra A. ¿El electrón tiene carga positiva? No, No, pues no. ¿El electrón se No. encuentra en el núcleo? No. 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 ¿El electrón no tiene carga? no, No. No. ¿El electrón tiene una masa muy pequeña? Sí. sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿con qué letras debe empezar el inciso correcto? Ahorita nada más con esto nos vamos a guiar. Con el A y el E. Ok. A ver, seguimos. Principalmente sería con el A, y el E. el E. Muy bien. Vamos con el protón. ¿El protón tiene carga negativa? No, No. No. ¿Tiene Mal. carga positiva? sí, sí, Sí. Exactamente. ¿Se encuentra en el núcleo? Sí. sí, Sí. Pues ya llevamos B y C para el protón. ¿Sin carga? No. ¿Masa muy pequeña? No. No. no, Entonces, aquí B y C serían para el protón. Ahora, neutrón. ¿Carga negativa? No. No. no, ¿Carga positiva? no, No. ¿Se encuentra en el núcleo? Sí. sí, Sí. ¿No tiene carga? sí, Sí. Le corresponde Y- C y D, ¿verdad? Ujú. D y C. C y D. Muy bien. Ujú. ¿Masa muy pequeña? No. No. Entonces, ya hicimos la relación. Ahora escojan el inciso correcto. es el Inciso D. inciso D. La de ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Bien. Espero que con todo esto que acabamos de hacer, pues aprendamos todos. Ustedes también. Uno, saber en qué tema se encuentran.
2, descartar lo que no les sirve. Y 3, aplicar sus conocimientos para elegir el inciso correcto. No olviden eso. No es nada más llegar y leer y ya, pues, ¿cuál será? Y como adivinando. No. Hay que pensar, hay que reflexionar. Y a la hora del examen, pues ese pensamiento y esa reflexión deben ser lo más rápidas posibles. Me da mucho gusto escucharlos, me da mucho gusto que hayan acudido a la clase de estudio guiado que nos hace favor la maestra Vicky y nosotros los maestros. Y nos vemos próximamente, se les va a indicar qué día